Hoy es el día 117 de la administración de Jennifer González, 106 de la sesión legislativa. En la mañana de hoy estará con nosotros el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático en el Senado, Luis Javier Hernández. Dentro de unos minutos estará con nosotros. También a las 7 de la mañana hablaremos con la licenciada Isamar Correa acerca del manejo de los municipios, de los estorbos públicos y otras propiedades y unas cosas que vienen ocurriendo, unos asuntos que vienen ocurriendo para el manejo de las mismas y poderlas llevar al mercado, pero hay unas deudas también que hay que satisfacer y ver qué se va a hacer con esa contribución del CRIM a futuro. Hablaremos acerca de eso con la licenciada Correa. A las 7:30 estará con nosotros el amigo Alan Maccabi para hablar de los asuntos de allá que tienen trascendencia acá también, y es por todo lo que tiene que ver con los fondos federales, el futuro de estos y cómo esto pudiera repuntar en nuestra economía y nuestro presupuesto si es que se va a dar más allá de la terminación de los fondos de pandemia. ¿Por dónde viene ese recorte de que pudiera ser hasta de 2 trillones de dólares en 10 años? Hablaremos acerca de eso con el buen amigo Alan Maccabi. Y yendo al orden de los asuntos, como de costumbre, sigue regalando el regalito del retiro del nombramiento de la licenciada Verónica Ferraioli como secretaria de Estado. Y esto ha tenido muchos ángulos de análisis por razón de cosas que venían pasando al mismo tiempo, entre los senadores, entre también los posibles nominados a futuro. Ayer la gobernadora por lo menos parece descartar el de la licenciada Valery Rodríguez Erazo, confirmada al Departamento de Asuntos al Consumidor cuando se le hace una pregunta en conferencia de prensa a los efectos. Se ha mencionado a Johnny Méndez, se ha mencionado también a Larry Selhammer, se ha mencionado a Elmer Román y a William Villafañe como posibles candidatos a la silla de Secretaría de Estado, vicegobernador o lieutenant governor, como usted le quiera llamar, que es la más importante por lo experimentado en años recientes cuando se provocó la salida de Ricardo Rosselló y esta posición había sido renunciada por parte del licenciado Rivera Marín y que recayó en la secretaria de Justicia Wanda Vázquez, y ya todos sabemos cómo eso trascendió y culminó no solamente en la opinión pública, sino para procesos y propósitos de gobierno, donde hubo hasta una investigación federal y que estuvo presente en la misma tanto el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, como la actual gobernadora, Jennifer González, y la importancia que requiere en el manejo inclusive de crisis o emergencias que pudieran estar por venir de el secretario o secretaria de Estado, quien quiera que vaya a ser. Y dentro del tablero donde se mueve las nominaciones de un gobernador o gobernadora, ocurren diversos asuntos en el día de ayer lunes. Y es que, de hecho, se remueve inclusive no solamente al subsecretario de Estado para dar paso a que la señora Narel Waleska Colón, primera dama del municipio de Bayamón, interinamente, y se hizo hincapié en esto, maneje los destinos de la Secretaría de Estado, pero también se da otro movimiento donde se remueve la figura del director de la Oficina de Innovación y Tecnología, conocida por sus siglas PRITS. Y esto un poco dice, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué pasó aquí? Se le aborda a la gobernadora ayer sobre este retiro del nombramiento de Antonio Ramos Guardiola, que no es nueva este retiro de nombramientos para esta oficina. Y parece haber algo allí que no pueden confirmar a nadie. No pudieron confirmar a Nanette Martínez. Saben el asunto que hubo con el señor Volkers, el ingeniero Volkers. Y ahí aparentemente jumea, ahí pasa algo que no se logra que se confirme a una figura ya hace varios años. Y hay una posición ahí, una escuela de pensamiento
de que esto tiene que ver con unos contratos de tecnología. ¿Y quién juega ahí a Master of the Universe? ¿Quién es el maestro del universo que se queda con todo? Son contratos millonarios. Tienen que ver algunos de ellos con las licencias de las aplicaciones y los programas que utiliza el gobierno de Puerto Rico en sus diversas agencias, que hasta hace muy poco no lograban comunicarse unos y otros, y eso creaba una necesidad de una contratación adicional. Y hubo algunos valientes que se negaron a darle todo el pastel a un solo operador, y hay unos contratos que quedan pendientes por cancelar o por firmar, y que por lo menos los últimos 3 directores de esa oficina se han negado por consideraciones de política pública y por fiducia también, porque no es en el mejor interés de Puerto Rico, y esto nadie se los va a decir. Pero eso es lo que está ocurriendo allí. Son contratos millonarios. En un momento dado se limpiaron a un director de esa oficina porque le canceló los contratos a una firma mundial que lo tenía casi todo y que de alguna manera provocaban de que el sistema de Hacienda no se comunicara con el de Transportación, Obras Públicas, y no se comunicara con el de la Policía, y no se comunicara con el del Departamento de Salud, ni el Departamento de la Familia, y todas las cosas que se requieren para propósitos inclusive de conseguir un bendito certificado a la hora de uno poder solicitarlos para cualquier gestión, inclusive para la gestión de trabajo o de contrato. Y por eso es que usted se le pide que vaya a las diferentes agencias a solicitar una certificación y una información que el gobierno mismo tiene. Pero como los sistemas no se comunican y hay que comprar otras licencias y otros programas para eso, pues existe esa necesidad y se crea una necesidad donde no necesariamente, valga la redundancia, existe. Esto nadie se los va a decir. Y pudiera tener que ver con el retiro ahora del nombramiento de Antonio Ramos Guardiola. ¿Lo habrán de poner en otro sitio? Pues mire, yo no sé. O simple y sencillamente se limpiaron un pierluisista que había sido nombrado por Pierluisi. Son datos sueltos que yo les proveo y usted llegue a su mejor conclusión. ¿Y qué tiene que ver esto con el retiro de la secretaria de Estado nominada Ferraioli? Mire, que son movimientos que hace la gobernadora en un momento dado, en el mismo día, en la misma semana, en que, como ella dice, ¿qué derrota? Esto no es ninguna derrota política. Y hay muchos que le adscriben al presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, el que se ha declarado como la figura cimera en ese partido, en esa colectividad. Pero levantan también la voz, al menos 3 estadistas, hoy en prensa escrita, de que estas batallas no pueden continuar, porque le va a hacer daño al gobierno y le va a hacer daño al partido. Y eso llevo días diciéndoselo, si no semanas. Porque evidentemente esto pudiera incidir en que se aprueben medidas, se firmen medidas, cómo funciona el asunto en las agencias, cuando se dé una directriz desde la fortaleza y quién la dé, con qué propósito sea. Si hay algún tipo de represalia en estos movimientos, y no me lo estoy inventando. Ayer el senador Ángel Toledo López, colaborador de este programa, denunciaba que la expresidenta de la Cámara no solamente le había hecho llamadas, sino que se lo puso por escrito en mensajes. Zaida Cucuza Hernández, denunciando el que él no estuviera a favor abiertamente de la nominación de la licenciada Verónica Ferraioli. Y esto tiene otra incidencia también que les mencionaba ayer, de qué va a pasar con el nombramiento de Janet Parra. Porque algunos dicen, inclusive dentro del PNP, colgó uno o provocó el retiro del nombramiento, no le puede colgar 2. Y ayer le hicimos la pregunta aquí a Tomás Rivera Chats.
Y me dijo, Eddie, si necesitamos colgarle 2, 3 o los que sea, por la responsabilidad que ostenta este Senado, así lo vamos a hacer. Porque yo insistí. Y la política es percepción. Y Tomás Rivera Chats no se deja pasar una bola rápida. Por más acuerdo que haya entre las partes. Y por más que sus propios 2 vicepresidentes del Senado hayan estado a favor de esa confirmación. O parecerían estar. No sé finalmente dónde terminaron. Al final del día, producto de esta situación, se da algo que trae ayer el amigo de muchos años y excelente periodista Rafael Lenín López aquí en el programa de Primera Pregunta y que tiene como protagonista a Juan Oscar Morales y al senador Ángel Toledo López. Y hablan de que supuestamente a través de terceros de la oficina de la secretaria del Departamento de Justicia, que estaba muy ocupada para reunirse con Luis Javier Hernández por unas situaciones personales y profesionales, alega en un comunicado escrito la secretaria designada, pero alegadamente se solicitaron los videos de seguridad del Senado para ver con quién se había reunido Tomás Rivera Chats para trabajar la nominación de la secretaria Janet Parra. Y esto cobra otro giro, porque ayer también, a palabras de el presidente del Senado, me dijo a mí aquí que las reuniones que quedaban pendientes o las que ya se han celebrado tenían que ver con entrevistar personas que había solicitado la misma Janet Parra que se les entrevistara. Y yo le hice la pregunta, ¿es que ustedes no le creen la versión que dio Janet Parra? ¿Es necesario enfatizar o traer prueba en contrario a favor de la versión que ella dio sobre su descalificación en el caso criminal en el tribunal? Y el presidente del Senado me dijo, no, ella solicitó que se entrevistara a esa persona y entonces ¿para qué hay que solicitar videos de quién está reuniéndose con el presidente del Senado? Y tiene que aparecer quién solicitó eso, que parece que al menos al senador Juan Oscar Morales le consta. Y que pudiera ser no solamente una invasión a la privacidad, sino algo completamente inapropiado por un secretario o secretaria de Justicia o cualquier miembro de la rama del Ejecutivo tratando de buscar información sobre asuntos que el senador o senadora o las presidencias tienen completo derecho de reunirse con quien quieran y solicitar la información que requieran en cualquier momento. Y hay amplia jurisprudencia que avala esto que les estoy diciendo. Se ha ido al tribunal para tratar de limitar la capacidad de un legislador de Cámara o Senado para buscar información, para entrevistar personas. Y tanto a nivel federal como a nivel estatal se ha provisto para que esa amplitud sea casi lo que a algunos le puede parecer excesiva. Porque el legislador, para llevar a cabo su función, tiene que estar informado o informada para poder llevar a cabo las mejores enmiendas, las mejores leyes, las mejores derogaciones. Y esa información es vital y también de tener informado a la ciudadanía de lo que allí ocurre. Y hay cosas que en un momento dado tienen que ser confidenciales. Y hay que proteger a las personas que provean esa información de represalias que se pagan caro si es que se prueba que fueron represalias. Y de nuevo, no trasciende de que haya habido una participación directa de la secretaria de Justicia. Se habla de que fue a través de terceros.
Pero ¿por qué eso es importante? Y es algo que les decía aquí ayer. Otro de los aspectos que tiene mucho que explicar la secretaria designada es el asunto de que cuando salió del Departamento de Justicia dijo que aquello era un nido de ratas y que el Departamento de Justicia de Domingo Emanueli fabricaba casos. Y eso se ha quedado por ahí. Porque cuando Janet Parra regresa al Departamento de Justicia, muy poco ha cambiado. De hecho, hay muchas de las figuras que estaban al mismo nivel que la secretaria Janet Parra y que allí están todavía. Y que pudiera ocurrir que una vez la confirmen, entonces empiece la masacre de abril o mayo. Porque como ya no la pueden descalificar, entonces ahora yo me voy a cobrar las que me hicieron y voy a limpiar la casa, para bien o para mal. Lo que pasa es que eso tiene consecuencias. Y hay que llevar a cabo un debido proceso en caso de remociones. Oye, hay puestos que son de confianza y tú los mueves. Eso no ha pasado todavía desde la entrada a la Secretaría de Justicia de Janet Parra. Pero pudiera pasar. Y con actos como este, con estas denuncias, pudiera ir por ahí la bola. Veremos a ver dónde aterriza esa nave espacial. Porque, evidentemente, esto va a incidir en que Janet Parra es otra de las colaboradoras más cercanas de la gobernadora Jennifer González Colón. Y que le den y le tumben una segunda o una tercera, en el caso de Natalia del Valle Catoni, de lo que quería, de la persona que identificó la gobernadora o de las personas que ha identificado para llevar las riendas de X o Y agencia. Y pueden disfrazarlo como quieran. Evidentemente es algo que la gobernadora quería hacer y no se le permitió. No se le permitió porque sí. Porque ahí están las controversias para tirar para arriba. ¿Cuáles más pudieran venir controversiales con cosas que aún no sabemos? Si por algo se ha destacado esta administración, mire, no pelee conmigo. Ahí están. Janet Parra tiene como 4 asuntos. Víctor Ramos tenía 3. Waldemar Quiles, por el asunto y la posición en que se puso, también tenía unos cuantos. Las comisiones totales no vinieron del desfile a lo loco. Era porque había mucho cuestionamiento sobre lo que traían esos funcionarios y funcionarias en la mochila. Y el Senado no se dejó pasar esa bola rápida. En la Cámara había una información que evidentemente no había salido. Y yo estoy seguro que de haber salido también hubiesen llevado a cabo el mismo rigor. Son cosas que pasan en momentos dados. No podemos juzgar a los representantes por lo que no tuvieron en sus manos. Y queda todavía el asunto, porque el licenciado Francisco Domenech sigue siendo el secretario de la Gobernación. Y a pesar de que no pasa confirmación, queda por aclarar el asunto de la venta de su firma de cabildeo. Y si ya esa transacción se dio o no. Y hay muchos analistas hablando de esto. Y no es para menos. Porque pudiera, o sea, cuando hay un proyecto para regular el cabildeo, evidentemente el ejemplo tiene que llegar por la casa. Y si verdaderamente ese lazo entre la firma y el secretario de la Gobernación queda completamente separado y roto. Y mientras no se dé la explicación de qué pasó en esa finanza, en esa transacción financiera, va a quedar la percepción de que por lo menos a una firma de cabildeo pudieran tener una posición ventajosa sobre otros. Y esa percepción simple y sencillamente pudiera hacer que firmas se acerquen a esa firma, valga la redundancia, otros negocios, otras entidades se acerquen a esa firma porque hay la percepción de que tienen un acceso que otros no tienen. Pero mire, no se queda ahí.
Como regalito adicional de toda esta situación, también saben que hubo una instancia donde se le terminó el turno a la senadora Roxana Soto Aguilú y que se habló de que sus preguntas habían sido de encargo. Y ayer ella insiste en traer el asunto y dice ella misma en el turno inicial de que el presidente del Senado le ha alzado la voz, al menos en 2 ocasiones, y que no va a haber una tercera. Y que a ella se le tiene que respetar. Los turnos iniciales no son para eso. Vamos a empezar por ahí. No obstante, la senadora va más lejos. En ese momento, Tomás Rivera Chatz no estaba presidiendo. Incidentalmente presidía el senador Carmelo Ríos Santiago, quien es el vicepresidente. Y la detiene. Y le dice, senadora, este turno no es para eso. Y hay un altercado ahí al principio. Y dice la senadora Roxana Soto Aguilú que ella le da un plazo, un término para que sea la secretaría o la presidencia. Le provea evidencia de que su gestión en la confirmación de la secretaria Verónica Ferraioli fue una de encargo. ¿Qué va a pasar en ese término si se cumple y no proveen esa información? ¿Qué ella va a hacer? Eso no quedó claro. Pero parece ser un ultimátum. Y el presidente del Senado, en un turno posterior, le respondió. Y habló de que allí ese no es un foro para los payasos del circo. Eso dijo Tomás Rivera Chatz. No dijo que ella era una payasa. No se lo atribuyó directamente a ella. Pero dijo que este Senado no está para permitir payasos en un circo. ¿Cuál va a ser la contrarreacción ahora? ¿Cuáles pudieran ser las consecuencias para con la senadora Soto Aguilú por sus expresiones? Veremos a ver dónde aterriza también esa nave espacial. Porque parece que esta controversia y esta situación de los nombramientos va a traer este tipo de dinámicas entre senadores del mismo PNP. Porque son los llamados a las confirmaciones. ¿Qué va a pasar en la Cámara también con el próximo o próxima que nominen? Interesante. Mire, como si fuera poco, ayer, y lo tratamos ayer aquí en la manada de la Z por la tarde, el asunto de la senadora en la aerolínea, que hubo versiones encontradas. ¿Qué consecuencias pudiera haber por este comportamiento que no fue en el hemiciclo, no fue en su gestión legislativa, pero incide en la ética y el comportamiento que debe ejercer cualquier legislador dentro y fuera del Capitolio? Y aquí pudiera haber una investigación adicional, federal, que traiga unas consecuencias de multas y penalidades por el comportamiento ejercido y unas alegadas amenazas que profiere la senadora. Y esto es importante porque ya habiendo otras penalidades, pudiera activar la Comisión de Ética en el Senado. No lo sé. Veremos a ver qué pasa y cómo esto trasciende si se concilian las interpretaciones. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López atrás. Como les dije, antes de irnos a la pausa, está con nosotros el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático, el refundador, Luis Javier Hernández. Buenos días, senador. Bienvenido a Nación Z. Buenos días, saludos Eddie y a todos los que siempre te siguen, te escuchan. Senador, el día de ayer fue crucial. Hay unas dinámicas en el Senado de Puerto Rico y parece, o ya es más que evidente para algunos, el asunto de que el legislativo y el ejecutivo están enfrentados. ¿Dónde deja eso a las delegaciones de minoría para propósitos de la fiscalización que se está haciendo y todo lo que está aconteciendo en la administración pública, pero también en los movimientos en el tablero de los nombramientos? Bueno, son dos cosas completamente separadas, porque nosotros, no importa qué, nuestro trabajo de oposición
continúa. De hecho, parte de lo que hemos estado haciendo desde el inicio es plantearle al país aquellas cosas que el gobierno no está haciendo bien, fiscalizando de manera responsable, como lo hemos hecho con el tema de Luma, como lo hicimos recientemente con el tema de Genera, presentando las medidas que ambos partidos prometimos durante la campaña y obviamente oponiéndonos a aquellos nombramientos que no le hacen un bien al país, pero apoyando también aquellas medidas que son buenas. Dicho eso, esta situación que ocurrió con la Secretaría de Estado, que es crónica de una muerte anunciada. Nosotros desde el inicio, yo no sé si lo había hablado contigo, pero desde que yo vi el expediente de esta nominada, yo le recomendé que se retirara, porque es que lo que iba a salir públicamente, pues no le convenía ni a ella ni a la gobernadora. Dicho eso, la situación que ocurrió el retiro de su nombramiento, pues va a tener consecuencias internas, las va a tener, sin duda. Tú y yo que sabemos un poco de política, sabemos que cada acción tiene una reacción. El problema es quién paga las consecuencias. Estamos ante un gobierno inactivo, con los peores 100 días de cualquier gobierno en su historia, con una crisis terrible de generación, que recientemente sufrimos hasta un apagón en Semana Santa, con una reducción dramática en fondos federales, con una inflación terrible, producto de unos aranceles y decisiones del presidente de los Estados Unidos, que es del propio partido de la gobernadora y que ella apoya y avala. Así que el escenario no es muy alentador. Y para colmo, pues el gobierno durante estos pasados meses no ha presentado una sola propuesta prioritaria para nuestra gente. Así que si a eso se suma que existe y que continúa una guerra interna que paraliza las gestiones gubernamentales, pues es terrible para el país. Trasciende una información ayer de que la nominada secretaria de Justicia, a través de terceros, solicita los videos de seguridad del Senado para ver con quién se estaba reuniendo Tomás Rivera Chats en cuanto a la confirmación de esta al puesto. ¿Cuánto le preocupa esto, senador? De ser cierto, ¿qué consecuencias pudiera haber? Usted es abogado también. Pero de ser cierto es terrible. De ser cierto se crearía un precedente único. Yo nunca había escuchado, ¿verdad?, que un secretario de Justicia o cualquier secretario utilizara su poder para perseguir a los legisladores. Perseguir. Usted utiliza el término de perseguir. Bueno, básicamente perseguirlo, carpetear, porque si tú estás pidiendo videos para ver con quién se reunió un senador, una senadora, eso es interferir con la gestión gubernamental. Pues por supuesto. Hay un delito en cuanto a eso, ¿verdad? Pues Intervención de la gestión gubernamental. Pues por supuesto, y que lo haga, y que supuestamente lo haga la Secretaría de Justicia, pues peor todavía. Nosotros cursamos una carta al presidente para que nos certificara si en efecto hay una investigación en curso, porque debería haber una investigación en curso, ¿verdad? Si alguien pidió esos videos, tiene que haber una evidencia de alguna petición por escrito. Eso no puede ser verbalmente que me haya dicho, mira, dame los videos que tengas por ahí de todos los senadores que se han reunido contigo. O sea, tiene que haber cursado una ¿Contempla la posibilidad escrito. de que quizás sea alguien para hacerle daño adicional a la nominada? Bueno, lo que pasa es que en este proceso siempre hay especulaciones y corren rumores. Yo no trabajo a base de rumores. Yo le pedí al presidente que me certificara si en efecto se había pedido eso y al día de hoy no he recibido, ¿verdad?, contestación oficial. Yo entiendo, Eddie, honestamente, que... Ayer el senador Juan Oscar Morales casi avala el asunto. Bueno, por eso, pero sería bueno entonces, ¿verdad?, que ellos, que son los que controlan el Capitolio, certifiquen si en efecto eso ocurrió. Y sería bueno que el país lo sepa. Y de hecho, si ocurrió, pues obviamente procedería inmediatamente al retiro de la nominada, porque yo creo que crearía un pésimo precedente en términos prácticos. Digo, porque cuando esas cosas se hacen, senador, o se han hecho en el pasado porque se ha solicitado pietaje de las cámaras de seguridad, es porque ha habido un delito o porque de alguna manera hay lo que se llama una sopina, un documento requiriendo la información y establece para qué propósito se solicita también. Esto no se hace mediante una llamada, no suele hacerse mediante una llamada. Si hubiera habido un supina, tú sabes cuántas personas tú hubieras tenido acceso inmediato a ese supina y lo hubieras publicado. O sea, o cualquiera, nosotros como delegación de oposición lo hubiéramos recibido. No siempre ese documento es público, senador.
Bueno, pues tendría que ser una investigación federal, porque es que realmente tú haces una petición al juez y obviamente pues, todo el mundo lo va a saber, la propia Secretaría de Justicia tendría que publicarlo. O sea, yo no creo que sea tan sencillo como o que sea tan confidencial como tú lo planteas, y máximo cuando hay un choque entre el Ejecutivo y el Legislativo. O sea, tiene que haber una mega justificación para tú pedir los videos del Capitolio. O sea, yo honestamente lo que le pediría a los compañeros es que aclaren el asunto, ¿verdad? Tomás Rivera Chats me dijo ayer aquí, en este micrófono, que lo que se había solicitado, o sea, o las versiones que se estaban entrevistando, era por petición de la propia Secretaría de Justicia, y que Claro. no necesariamente era para contravertir lo que ella había dicho previamente, porque le expuse esa situación, senador, de que si era que no la habían creído a la secretaria y había que entrevistar más personas a ver si creían lo que ella había dicho. Él procedió a decir, no, es que ella me dijo o nos dijo, entrevístate a este y a este otro. Pero Y parece como que parte, no necesariamente esa es la única gente que se ha entrevistado. Quizás eso es lo que correcto. pudiera dar propósito a que se solicite estos videos a ver quién más ha ido para allá. Bueno, pues si lo hacen, es terrible. O sea, si hacen eso, es terrible porque es interferir con una gestión legislativa válida, perfecta en nuestro requerimiento y ¿A quién proteger a las habría que personas, pedirle permiso para que esos videos llegaran a manos de al la Secretaría de Justicia? ¿A la superintendente, Superintendencia? ¿A la Presidencia claro, del Senado? ¿A quién? a ambas, pudiera ser a la presidencia, pudiera ser a la superintendencia. Debe haber alguna petición escrita si fue realizado. Vuelvo y te digo, al día de hoy yo no he visto ninguna carta, ninguna petición, y sería bueno que el propio presidente pues aclare este asunto para evitar malos entendidos. Dicho eso, nosotros mañana continuamos las reuniones con los potenciales testigos en el caso de la descalificación de la secretaria. Y yo espero, ¿verdad?, que pronto podamos sentarnos a rendir un informe positivo o negativo para que los compañeros podamos tomar nuestra determinación, porque la Secretaría de Justicia está en la línea de sucesión de la gobernadora. En estos momentos no hay secretario de Estado y no hay secretario de Justicia, que son las dos principales figuras que pudieran suceder a la gobernadora Y si no ocurre me una consta que situación. el secretario de Hacienda tenga la edad necesaria para ocupar el puesto tampoco. No, le tocaría al secretario de Educación, le tocaría al secretario de Educación. Eliezer Ramos Párez, Sin que sí la duda tiene. alguna. Claro, claro. Eh, Más allá de esto, los posibles nombres de sustitutos hoy trascienden la prensa escrita de que la gobernadora había dicho ayer que no estaba inclinada a nombrar a Valery Rodríguez Erazo. Se menciona el nombre de Larry Selhammer, Elmer Román, William Villafañe, y también se ha mencionado el nombre del presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez Núñez. ¿Estarían ustedes inclinados como minoría a dar su favor, su aval a alguno de estos nombres? Bueno, yo creo que lo primero es que hay que esperar que la gobernadora tome su decisión, ¿verdad? Yo no voy a ponerle ninguna presión a ella indicando que estoy a favor de alguno de ellos. No obstante, lo único que pido es que de cara a la elección que tuvimos durante este pasado semana, con relación a la situación de Verónica Ferraioli, que realmente sea una persona que tenga las cualidades por lo menos mínimas para poder tener el puesto, básicamente que haya radicado sus planillas, bendito Dios, y que sepamos que esta persona puede convertirse en gobernador, es gobernador interino en muchas ocasiones y tiene que tener un conocimiento amplio del gobierno. Esos requisitos son demasiado importantes para esa primerísima posición. Senador, tengo que pausar, pero cuando regresemos quiero entrar particularmente a la situación de la senadora Karen Román y qué consecuencias pudieran haber éticamente en el Senado. Y también sobre un artículo de prensa que trasciende hoy también acerca del COR 3 y de que en estos 100 días se ha informado la menor cantidad de fondos para la reconstrucción desembolsados, a pesar de que esto era una promesa de la gobernadora Jennifer González Seguro a que sí. esos efectos. Así que quiero tratar esos dos temas y algunos más también en el próximo segmento cuando regresemos de la pausa. Estamos en línea con el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático, el buen amigo Luis Javier Hernández. Estamos por aquí, Dímelo, Eddie. senador.
Dejamos en el tintero, senador, el asunto de la senadora Karen Román, senadora por Mayagüez, que tuvo un altercado con una aerolínea. Estaban escribiéndome aquí en los comentarios de que expusiera de qué se había tratado. Pues mire, simple y sencillamente que la bajaron del avión porque habían sobrevendido el vuelo y alegadamente ella profiere unas amenazas contra otros pasajeros que provocan y propenden a que la saquen de ese vuelo y la monten en otro. Eso pudiera tener unas consideraciones adicionales de multas, penalidades o inclusive erradicación de cargos federales, muy serios de hecho, y que eso pudiera incidir, a pesar de no ser una conducta legislativa, en que se active quizás un proceso ético en el Senado de Puerto Rico. ¿Su señoría entiende que eso pudiera ocurrir o esto simple y sencillamente se va a dejar como un incidente aislado? Bueno, no sé, ¿verdad? Tendría que ver cuál va a ser la posición de la presidencia, porque como bien tú dices, cualquier acción que nosotros hagamos dentro y fuera del Capitolio puede tener consecuencias éticas, y tú sabes que nosotros somos jueces entre los mismos pares, o sea, cualquier circunstancia que ocurra entre nosotros, pues tenemos que adjudicarla. Por eso es que yo, pues más allá de decirte eso, pues no puedo decir si lo hizo bien, lo hizo mal. Lo que sí es que es bien extraño que la propia compañía saque unas expresiones reconociendo que sí hubo una situación con la senadora y que produjo pues lo que tú estás diciendo, que tuvieron que sacarla del avión. Ahora bien, mi consejo, ¿verdad? En esto es un consejo general a los compañeros. Yo llevo 12 años en la política, pero aquellos que están comenzando, las posiciones no son para uno pedir privilegios en ningún lugar, dentro ni fuera de Puerto Rico. De hecho, mi recomendación es que cuando uno vaya a hacer una gestión, pues uno la haga como hijo de vecino. Yo voy a centro comercial, hago la fila, siempre hay gente que te reconoce y te quiere ayudar en algunas cosas, pero no es que tú digas, no, yo Pudo soy quizás haber un grado de frustración y decir, mira, es que yo tengo que llegar porque tengo una votación Claro, importante y por no eso es que no me necesariamente amenazar a nadie ni restrellarle en el pecho a nadie la pues posición. pudieron haber ocurrido mil cosas. Por eso es importante, ¿verdad?, que la propia senadora se defienda. Y vuelvo y te digo, si este asunto cae en la Comisión de Ética, pues yo pertenezco a la misma, así que no adelantaría ninguna adjudicación. ¿Qué requiere? Vamos a hablar de procedimientos entonces. ¿Qué se requiere para comenzar una querella ética contra un senador o senadora actualmente según el reglamento del Senado? Pero la puede hacer el presidente motu propio, la puede hacer un compañero senador o la puede hacer un ciudadano que haya visto una conducta ¿Y cuál es antiética el por parte. estándar para la información que tenga que proveer cualquiera de esos tres? Yo asumo, ¿verdad? Tengo que revisar el reglamento, pero me imagino que tiene que haber una declaración jurada, ¿verdad? Donde las personas presenten esa alegación o esa querella. Tiene que haber conocimiento propio y personal de Conocimiento los propio y hechos, o sea personal, que solamente podría ser una persona que estuvo en ese vuelo y vio y atestiguó correcto. lo que ocurrió. O la propia compañía. Puede ser que haya si hay una erradicación de cargos, ¿verdad? Ajá, ya con eso sería suficiente. Claro, si hay erradicación de cargos, pues por supuesto se activa automáticamente la Comisión de Ética. Entiendo. Senador, detalla el diario Noticel en la mañana de hoy una situación y antes de esto tengo que decir, los federales están en la calle, hay cerca de 30 órdenes de arrestos que están llevando a cabo ahora mismo para propósitos de narcotráfico y de crimen organizado, así que ofrecerán más detalles según la portavoz Limari Jover a los efectos a las 2 de la tarde va a haber una conferencia de prensa para esos propósitos. Pero, senador, en el diario Noticel trasciende de que el COR Por 3, tres. lo que es la entidad que agiliza los fondos tanto para municipios o para el gobierno central, está en su peor momento en cuanto al desembolso de fondos de reconstrucción. La gobernadora había dicho que iba a volar en cantos eso porque eso no servía, la gestión de Manuel Navoy no era buena, hizo un nombramiento y la oficina no ha cambiado ni de nombre siquiera. Pero lo que pasa, Eddie, es que una vez más la gobernadora demuestra que dice una cosa y hace otra. Decía que iba a sacar a Luma, no la ha sacado. Decía que iba a eliminar el Col 3 y lo primero que hizo fue nombrar un director de Col 3. La gobernadora decía que los fondos federales que ella había conseguido, que es falso, pues ella no había movido un pelo para mover ninguno de estos fondos que se adjudicaron. Esto fue directamente por peticiones del gobierno y de los municipios. Que ella iba a hacer que se utilizaran. Pues yo le tengo malas noticias al país. En estos momentos sí, hay una paralización
en el uso de los fondos de reconstrucción por varias razones. Primero, el alza de los aranceles agrava la reconstrucción y el costo de reconstrucción. Eso hace que muchos contratistas tengan que reevaluar las subastas ya adjudicadas o los proyectos que estén encaminados. Segundo, hay una situación directa con los fondos federales, el uso de los fondos, y es que tú te recordarás que cuando estuvo Donald Trump en su primer término, él enmendó la ley, la Stanford Act. La forma en que se desembolsaba el dinero antes era por adelanto de un 60%. Eso él lo eliminó y ahora va a ser por reembolso. Nosotros logramos que con Joe Biden se cambiaran las guías nuevamente a un adelanto hasta un 50%. Pues nuevamente Donald Trump, ni corto ni perezoso, cuando llegó, eliminó ese working Senador, capital pues advance. entonces no es atribuible al COR 3, que las reglas allá cambiaron. Bueno, son varias cosas. Las reglas cambian, pero la oposición del COR 3 es importante. Tengo que reconocer que cuando Manuel Lavoy estuvo allí, él junto con nosotros se montó en un avión, fue al Capitolio y cabildió para que esas reglas no se cambiaran. O sea, la pregunta es... Y eso no se ha hecho quizás en Bueno, esta esa es disyuntiva. mi pregunta. Por eso es que nosotros hace 2 semanas, curiosamente, presentamos una petición de información al COR 3, aprobada por el Senado de Puerto Rico en pleno unánimemente. Y al día de hoy no hemos recibido una sola contestación. ¿Qué pedimos? Primero, un plan que nos dieran una radiografía para ver si es correcto lo que te estoy planteando, si es correcto que cambiaron las guías, si es correcto que están paralizados los proyectos por la situación de la inflación y del aumento en costos, y cuál es el plan de acción. Si el plan de acción es hacer lo mismo que hicimos el cuatrienio pasado, de sentarse con COR 3, con FEMA y renegociar los términos. Si es con las compañías de construcción, pues sentarse con las compañías de construcción y reevaluar los costos, pero algo hay que hacer. La verdad, en estos momentos, Eddie, que esto puede significar una crisis. Bien, te voy a dar un ejemplo. ¿Y por qué no han brincado los alcaldes? Si esto es así. Pues, oye, te prohíbo que me leas la mente. Te voy a dar un ejemplo. Un municipio hace una subasta de construcción. El proyecto cuesta $2 millones. Se adjudica esa subasta. Lo primero que hace el contratista es enviarte la primera factura del primer trabajo para que tú le pagues. El municipio no tiene el dinero para pagarle, porque ya no tiene Working Capital Advance, ya no tiene el adelanto del 50%. Tendría que o pagar con su propio dinero esa factura y pedirle reembolso a FEMA, o enviar el dinero, la factura a FEMA para que FEMA la revalúe. ¿Sabes cuánto se tarda más o menos la revaluación? De 90 a 120 días. O sea, dime qué compañía de construcción va a aguantar ese empuje. Senador, el domingo, antes de comunicar el retiro del nombramiento de Verónica Ferraioli como secretaria de Estado, en un comunicado de prensa, la gobernadora había reclamado que se han desembolsado 416.5 millones en los primeros 4 meses de su administración, aun cuando entiende que hay requisitos de evaluación adicional que impuso FEMA. El director de COR 3, Eduardo Soria, el licenciado y CPA Eduardo Soria Rivera, precisa que la cantidad acumulada es de 122 millones desembolsados apenas la misma semana pasada. Wow. Pues aquí hay 2 informaciones distintas. Lo cierto es que esa información se le fue solicitada al director de COR 3. Nosotros vamos a insistir en que el Senado le exija al director del COR 3. No, pero es que no tienen que solicitar nada. Eso está en un portal ahí de transparencia de qué sé yo qué diablo que tiene que estar disponible. Pues es que ese portal, tú has entrado a ese portal, no hay forma de poder entenderlo realmente. Yo quisiera una certificación por parte del COR 3 para nosotros poder hacer lo que hemos hecho con Luma, lo que hemos hecho con Genera, es tener la información correcta y decírsela al país tal como es. Porque es que el problema aquí, Eddie, es que cada cual tiene su libro de cómo decir las cosas. La gobernadora dice una cosa, el director de COR 3 dice otra y el país siente otra. Así que yo voy a seguir La insistiendo comparación del primer trimestre de 2024 con el primer trimestre de 2025 es de 745.2 millones a 199.2 millones. Sí, no, es que vuelvo y te digo, este gobierno está totalmente paralizado, y tratan de esconder la realidad con Pero usted está podcast, seguro con que no sus es que le están cambiando las reglas desde allá y le están haciendo más difícil y más Bueno, Eddie, lo oneroso, que pasa, o la como no reducción de personal también que ha habido en las agencias federales. mi querido hermano, las acciones que haya tomado Donald Trump al principio no van a tener repercusiones inmediatas porque hay proyectos que ya están moviéndose, que habían peticiones de RFR
o peticiones de dinero que ya estaban pendientes que corrieron. O sea, todo ese dinero que se recibió en los primeros 3 meses no afecta el Working Capital Advance. Son los proyectos futuros, los que se hagan en subasta, los que se adjudiquen ahora, que se hagan las peticiones de ingresos. Este dinero que ya recibimos es el que ya estaba en trámite. Que Dios nos coja confesado, mi hermano, porque yo te digo una cosa, va a ser un cuento de terror si el gobierno no activa un plan, ya sea un fondo especial, que se había hablado hace un tiempo atrás, no sé si tú te acuerdas que se había hablado de un fondo especial de emergencia para utilizarlo, porque yo estoy hablando del ejemplo de los municipios con proyectos de 2 millones, pero estamos hablando de que lo mismo aplica con la Autoridad de Energía Eléctrica. Muchas de las proyecciones que ha hecho la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno de Puerto Rico, inclusive para presupuesto, están cimentados en que estos fondos de reconstrucción lleguen completos y rápido. ¿Cuánto pudiera dislocarse? No sé si escuchaste, si el propio director de la Junta de Control Fiscal ya lo manifestó, que tenían que reevaluar los presupuestos porque estaban basados en eso mismo y que anticipan que muchos de esos fondos se van a perder. De hecho, hay fondos en educación que no se van a recibir, hay fondos en salud que no se van a recibir. Sí, pero no, eso tiene que ver con el final de la pandemia. No me combine las manzanas con las peras, senador, eso es otra cosa. No, mi hermano, porque el propio gobierno ya había anticipado. Todavía ese recorte de los 2 billones, de los 2 trillones, no se sabe por dónde va a aterrizar porque los representantes, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, senador. Sí, pero también hay agencias que habían pactado sus presupuestos en base a ese dinero. Te voy a explicar por qué, porque mucho de ese dinero también es reembolsable. Claro. O sea, aquí hay presupuestos de este año que todavía contemplan los fondos federales que el presidente Donald Trump ya quitó. Senador, me traiciona el tiempo, lamentablemente, agradecido de su tiempo, hablaremos próximamente. Un abrazo. Siempre a tu orden, hermano. ¿Cómo no? Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López atrás. Vamos a dialogar con la licenciada Isamar Correa acerca del manejo municipal de las propiedades y todo lo que encumbra toda esta situación. Pero antes tengo que compartir con ustedes un asunto que comienza a través de un parte de prensa de uno de los periódicos de la prensa escrita, valga la redundancia, que lleva a cabo un tipo de innuendo o un tipo de especulación no constatada y que un poco se constata durante el día de ayer, porque saben que los lunes el comisionado de la policía y a un director del negociado federal de investigaciones, Joseph González Falcón, hace un tipo de conferencia donde expone los asuntos más importantes, logros, retos y todo lo que está haciendo la policía de Puerto Rico, el negociado, que ayer a la sazón ya se aprueba en la Cámara el proyecto para separarlo del Departamento de Seguridad Pública y darle unos recursos adicionales y una autonomía fiscal, inclusive y operacional adicional a la que tiene bajo el departamento. Y el periodista Miguel Rivera Puig, periodista experimentado en asuntos de lo que le llaman, ¿verdad?, los crímenes y las noticias que tienen que ver con las policíacas y tribunales, trae el asunto de que había habido unos traslados y unas designaciones por parte del comisionado González Falcón y que había ido alguien a quejarse ante una figura, un legislador, alegadamente, para dejar saber que no estaba de acuerdo con su designación y que esto provocó el que hubiera un detente o una orden de detener, de paralizar, de congelar las decisiones y designaciones que había hecho el comisionado del negociado de la policía. Ayer, en la conferencia de prensa, se le confronta al comisionado con esta información y él dice que no es de su conocimiento que eso haya ocurrido, que si pudo haber ocurrido fue a nivel del Departamento de Seguridad Pública, pero que sus órdenes están intactas, que los movimientos que ha hecho de personal administrativo para las áreas de investigación criminal particularmente han permanecido inamovibles, las que ha hecho, y que no se ha revertido nada por órdenes de arriba ni por presiones políticas de algún legislador. Eso no ha ocurrido todavía y va más lejos y dice, y tampoco lo voy a permitir. ¿En qué pudiera redundar de eso si eso ocurre? Ciertamente es inapropiado,
porque para eso tienes una figura ahí dando órdenes. Y es completamente inapropiado que vaya un legislador. Eso pasa. El legislador va a recibir la queja y la habrá de canalizar dentro de lo que se pueda. No hay nada impropio en cuanto a eso. El que se deje sin efecto una determinación de secretario, secretaria, director, directora, comisionado, eso crea un problema en el entusiasmo, en la moral y todo lo que tiene que ver con la proyección de cualquier dependencia de gobierno, pero más aún en una como lo es la policía, donde hay un sistema de rangos y donde hay un sistema cuasi militar de que hay que seguir órdenes en obediencia a la seguridad del país. Así que cuidado con pararse ahí, si es que eso ocurrió. Y la gobernadora tiene que tener mucho cuidado con esto, si es que ocurre. No lo estoy dando por bueno. Ahí está la respuesta de Joseph González para propósitos de lo que está ocurriendo en la uniformada y los traslados y designaciones en las áreas que quiere dar prioridad, porque para eso se le contrató, ¿verdad? Porque si no, se hacía todo desde Fortaleza y la gobernadora también era la comisionada de la policía. Déjame no decirlo muy alto porque vaya ocurre. Miren, en aspectos de energía, saben que siempre trabajo la parte legal desde aquí para explicar procesos de cosas que estén ocurriendo, pero también el asunto de la energía es muy, ¿verdad? Es bastante tratado dentro de los temas que día a día manejo. Y es que nos deja saber el SAR de la Energía y director de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas que el contrato con esta planta que se firmó el pasado diciembre, antes de la salida del gobernador Pedro Pierluisi, se va a enmendar y se va a enmendar ya. Porque parece que dentro del estudio que se hace de ese contrato podía haber unas eficiencias que redundan en dinero, así también como una capacidad de generar más por esa planta que se está construyendo y que pudiera estar lista para el 2028. Y yo les he hablado que esto de enmendar contratos ya firmados, ya pactados, por mejor que pudiera resultar para un país, manda un mensaje preocupante para esas entidades que pudieran estar próximas a hacer negocios en Puerto Rico, ya sea en el gobierno o entre privados. Por la analogía que le digo, me están moviendo el canasto cuando estoy próximo a lanzar la bola. Y entonces me sigues moviendo la línea para propósitos de yo poder cumplir a lo que me obligué originalmente. Y hay una disposición constitucional que prohíbe el menoscabo de las obligaciones contractuales previamente pactadas. ¿Qué es eso? Hay un contrato entre los dos y de momento uno de los dos dice, no, eso no me gusta, vamos a cambiarlo. Pero, hermano, si esto fue lo que te obligaste previamente. Y cuando se trata de estos asuntos de energía, pues levanta muchas sospechas. Ya se hizo con Genera y dentro de esa contratación hay un reconocimiento por el SAR de la Energía, el ingeniero Josué Colón, de que Genera no estaba cumpliendo con ciertos aspectos. El remozamiento, reconstrucción, como usted le quiera llamar, de las plantas, y también con el asunto de las unidades, estas pickers, que no habían hecho lo que se obligaron a hacer también. No empecé a eso, no van el contrato, modifican el contrato para quitarle las bonificaciones. Y es un ejercicio completamente responsable en lo que es la fiducia, el buen manejo de las finanzas de un país. Porque si tú ves que hay cosas que debieron haber estado en ese contrato, pero no necesariamente la otra parte se iba a obligar si era así. Hasta ahora lo que hemos tenido es como que estoy de acuerdo a modificarlo. Pero esto se firmó en diciembre. Estamos en abril, a finales de abril. Ya no han pasado ni 6 meses y ya estamos modificando cosas a las cuales nos obligamos hace un tiempo atrás.
¿Por qué ese ejercicio no se hizo previamente y se pusieron las condiciones originalmente que ahora trae el ingeniero Josué Colón? Viene la analogía a mi mente de la leche derramada, de llorar por la leche derramada. Pero trascendiendo eso, hay otro aspecto que lo he traído aquí, yo no sé ni cuántas veces ya, que es el de la bendita quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, combinado con el asunto del pago de las pensiones de los jubilados, que levanto nuevamente mi prejuicio en cuanto a eso, porque tengo dos en casa que dependen de eso, de que no se recorte y que se les sigan pagando y que haya una fuente para pagarlas. Yo soy el primero que levanto mi prejuicio y mi interés en el asunto. Pero esto está atado a la quiebra. Porque como les he venido diciendo, la Junta de Supervisión Fiscal y los bonistas están velando esto muy de cerca. ¿De qué bolsillo se va a solventar eso? Y ayer se aprobó en la Cámara un proyecto para poner una contribución adicional a esos que traen, a los americanos, a los gringos que vienen con decreto, para que paguen un poquito más. Y hay otra propuesta de los propios jubilados de que con 600 millones de pesos ellos pueden poner a funcionar lo que dejó de funcionar hace ya casi 11, 12 años, porque no se les estaban haciendo las aportaciones y que el modelo que ellos tenían era sustentable para la cantidad de jubilados que hay, poder cumplir con ellos y tener buenas inversiones. Eso es lo que hay en la mesa. Y esa segunda quizás puede ser más safe, puede ser más segura. Porque hay un peligro, y se los vengo diciendo, y ayer se decide patear la lata en cuanto a la quiebra y seguir con la mediación, que yo no sé para qué van a mediar, porque no hay voluntad de las partes de cambiar ninguna de las posturas para llevar a cabo la estructura de repago de la deuda, pero incide en lo que es la ganancia neta, porque esa obligación del pago de pensiones sigue siendo atribuible a la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que quede de ella, al sistema eléctrico, el que haya, con operador privado o no. Y ese costo de esas pensiones va a incidir en la ganancia neta operacional que tenga la corporación que sea, porque es una obligación que está acá. Y en tanto y en cuanto esa obligación que pertenece a la corporación y a sus operadores se pague de otro bolsillo, el bonista va a ir detrás de ese otro bolsillo y dice, si tú pagaste esa obligación de esta otra corporación, yo quiero cobrar de allí también y págame todo lo que me debes. Y más cuando yo tengo una sentencia del Tribunal Apelativo de Boston que dice que yo lo puedo cobrar todo. Ah, no, pero es que tu contrato decía que tú cobras de la ganancia neta. Sí, pero es que te está sacando esa obligación para otro lado que le debiste haberla cobrado de allá. Y por eso es que ambos asuntos están imbricados, lo que se llama. No se pueden separar, porque una cosa incide en la otra. Más allá de lo que sea el costo kilovatio hora, más allá de si la tarifa no se revisa, más allá de cuánto cuesta el combustible. Son muchos aspectos que tienen que ver. Pero este de la quiebra y el pago de pensiones están dándole break a ver cómo el gobierno lo va a tratar. Y es muy probable que los bonistas vayan detrás de otros bolsillos del gobierno de Puerto Rico de acuerdo a cómo se comporten con esta situación. Y la Junta de Supervisión lo sabe. Y esto no tiene que ver ni con la reconstrucción de las plantas, ni con el despeje de vegetación. Estos son otros asuntos separados y distintos. Ah, que también tienen que ver con lo que cuesta la operación de mantener el sistema estipulado. Pero este manejo hay que hacerlo muy cuidadosamente y no tiene que ver con los benditos mediadores que contratamos a razón de $1 millón al año, que por lo menos por los próximos 6 meses hasta octubre habrán de cobrar por hacer yo no sé qué, porque no han logrado ni un ápice de adelantar una estructuración que la otra parte pueda acoger. Pero eso fue lo que decidimos, eso fue la política pública que estableció esta administración.
Es bien difícil entender esto porque al final del día es lo que va a tener trascendencia en todos los aspectos del puertorriqueño. De todos, a nivel residencial, a nivel industrial, a nivel empresarial y el desarrollo económico que queremos traer. No sé cuánto más poder enfatizar esta situación que más allá de la política pública de un partido o de una administración, se ha llevado enredado esa ola ya a varios. A Luis Fortuño le pasó. A Alejandro García Padilla le pasó. A Pedro Pierluisi ni les cuento. Wanda Vázquez, quizás por estar en medio de la pandemia y de otros asuntos, no necesariamente la arropó esa ola. Pero al menos 3 o 4 de nuestros últimos gobernantes, esto le ha incidido políticamente. Y no hay varas mágicas. Y el que le venda un sueño, no le crean. No es real. Y trae a la atención lo que en un momento fueron unas palabras proféticas del gobernador Pedro Pierluisi, argumentando, en efecto, miren, esto es un tostón. Y al que le toque, la quiero ver o lo quiero ver, cómo va a trabajar con estos asuntos. Porque hay muchas partes movibles, muchos moving parts, como dice. Y depende de muchas cosas que el gobierno de Puerto Rico no controla enteramente. Y como hemos visto en los últimos días, el componente federal tiene mucho que decir y autorizar en todo esto. No solamente por la cantidad de fondos federales que, entre comillas, hay disponibles para la reconstrucción de toda la red, que lo ha resaltado inclusive el secretario de Energía, Wright. ¿Y cómo se va a manejar eso? Sin fuentes renovables, con combustibles fósiles, con hidrógeno, con carbón, con gas, lo que sea. Más allá de los permisos inclusive ambientales y cómo se relajen o se restrinjan. Cómo se permita inclusive la reglamentación y los permisos federales para el despeje de vegetación, que es la última versión que hemos tenido. Esto tiene que ver con voluntad de políticos que no están aquí y que parecen apadrinar a ciertas entidades y que no se pueden tocar ni hablar de sacarlo. Porque para poder hacer eso hay que documentar y avergonzarlos públicamente. Y aún así, y ni aún así, debo decir, pudieran ocurrir estas sustituciones. Y se lo dice a la gobernadora en tiempo récord, el subcomité, que la propia semana pasada, cuando fue designado o ampliado, como usted lo quiera ver, le dicen a la gobernadora, bajo estas condiciones, la fila no va a ser muy larga, y más cuando le ha cambiado las condiciones sobre la marcha, y se le ha demonizado y no se le ha garantizado o agilizado el acceso al dinero que se le prometió de los fondos federales. Y hemos tenido que venir a rescatar a los 2 operadores principales. Porque el modelo al que se obligaron no les ha rendido el fruto que quizás se esperaba. Por lo menos no hasta la fecha. Quizás a largo plazo sí. Pero hay unas cosas, unos asuntos que no han estado bajo su control o el control inclusive del gobierno de Puerto Rico que ha restringido que el modelo funcione. Debió haberse hecho una mejor diligencia para ver si eso funcionaba. Si lo que se legisló estaba en papel, estaba en diseño. Debió haberse llevado a una mejor implementación.
si verdaderamente había la capacidad por parte del operador u operadores que se contrataron. De nuevo, llorar sobre leche derramada. No hay mucho que se pueda hacer. ¿O sí? Porque en la campaña, los 4 o 5 candidatos a gobernador más o menos iban por la misma línea. Y entonces, ellos y ellas no hicieron la diligencia también para averiguar si en efecto podía cumplirse lo que estaban poniendo en ese papel. ¿Qué otras cosas adicionales de lo que se prometieron? Y no lo estoy particularizando en Jennifer González, porque ahí estaba Jesús Manuel Ortiz, porque ahí estaba Javier Jiménez, porque ahí estaba Juan Dalmau y los demás que había. Y prometieron de que esto con un cambio de gobierno se arreglaba. ¿En qué otro aspecto quizás nos hicieron promesa nuestros líderes de partidos y candidatos a gobernador que sabían que no iba a ser tan fácil implementar y cambiar? Ténganlo claro para la próxima elección. Porque sí, hay gente que a veces les gusta que les mientan y que les vendan sueños. Y mientras tanto me entretienes. Pero por lo menos lo que es el asunto de la infraestructura, que tiene mucho que ver con la electricidad, lo que son los asuntos de salud, lo que son los asuntos de educación, seguridad pública, no son asuntos fáciles de manejar por ningún gobierno, por ningún gobernador, por mejor equipo que tenga, ¿eh? Porque no tiene que ver con el desempeño de 1, 2, 3, 10, 15, 20, 100 personas o 147. Tiene que ver con que haya una voluntad, haya una comunicación efectiva, haya un verdadero trabajo de equipo entre el legislativo y el ejecutivo. Y no siempre eso va a ser miel sobre hojuelas. La dinámica legislativa y del ejecutivo mandata, aunque aun cuando sean del mismo partido, lleven choque de ideas. Y una mejor idea va a prevalecer sobre la otra, de acuerdo a quien convenza. Eso no es insospechado, eso no es nunca antes visto. Para eso quizás hay que estar allí o haber pasado por allí. No obstante, al final del día, y esto como consejo a cualquier administración, de nuevo, no la estoy particularizando sobre la administración de turno. Lo que se dijo en campaña, lo que se escribió en ese papel, lo que se le presentó al país, más allá de venir vestida de Mujer Maravilla en el Canam y bailar en la actividad de presentación del programa de gobierno, era importante, es importante, porque a eso se obligaron una cantidad considerable de legisladores para adelantarlo. Y mucho más allá del ideal y de cambiar el estatus, había y hay unos asuntos de gobierno que hay que echar para adelante. Y hay que mover, porque para eso elegimos los gobiernos, para que se pongan de acuerdo y respondan. Y no siempre todo va a salir bien. Vamos a necesitar que haya algún tipo de gestión donde pueda establecerse más de una idea. Y a veces hay que echar para atrás y encabulla y vuelve y tira, y enmienda y mueve de acuerdo a lo que venga pasando. Y a cómo funcione la cosa en la práctica, que no siempre va a ser como dice ese papel. Y es a veces el problema, y no lo critico, porque la parte de la academia
es muy importante lo que dice el libro, lo que dicen las diferentes instancias inclusive la experiencia de esta jurisdicción o de otras, es importante. Pero tienes acceso también a cómo funcionan las cosas en la práctica y no puedes dejar eso fuera. Es que eso no es bonito, eso no es presentable. Y seguimos eligiendo gobiernos que no necesariamente nos dicen la verdad o toda la verdad. Porque es que si no, no ganan. Yo me resisto a creer eso. Porque al final del día todos vivimos las condiciones y todos nos enfrentamos a este tipo de situaciones que nos afectan a nosotros y a las generaciones que están por venir. Cuando regresemos de la pausa, ya debe estar con nosotros aquí el buen amigo Alan Maccabi para hablarle de algunos asuntos de allá y de acá. ¿Está esa popularidad de Trump tan mala como nos dice CNN en estos primeros 100 días? Insospechado comparado con cualquier otro presidente. Nos lo dirá Alan Maccabi al regreso aquí en Nación Z. Y me acompaña el buen amigo Alan Maccabi, exsecretario general del Partido Nuevo Progresista. Buenos días, Alan, bienvenido. Muy buenos días a ti, a toda esa gran audiencia de Telemundo, de Nación Z, Z93. Siempre un privilegio estar contigo y tu gran audiencia. Mira, vamos a empezar fuerte. ¿Hay crisis o no hay crisis política en el PNP tras el retiro del nombramiento de la licenciada Verónica Ferraioli? Para nada. Eso es algo normal. Todo está chévere. Todos los cuatrenios lo vemos. Todo el mundo conoce el carácter de la gobernadora y el carácter del presidente del Senado. Todo el mundo sabe pues que la gobernadora, la señora gobernadora, tiene todo el derecho a escoger su gabinete y las personas que quiera y necesita el consentimiento del Senado. ¿Pero Tomás la derrotó? ¿Tomás Rivera Schatz la derrotó? ¿Le provocó una derrota? Para nada, eso no es una derrota porque la gobernadora es la que nomina y el Senado es el que consiente y no fue el presidente del Senado solamente. Eso es un voto, aparte de que no hubo votación, se retiró. Y yo creo que es que hubo un apercibimiento y una advertencia y la gobernadora insistió hasta que no insistió más nada. Bueno, y yo creo que la licenciada Ferraioli hizo lo propio, pedir que retiraran su nombramiento. Cuando usted ve que usted quiere servir a un pueblo y usted tiene una posición y ve que hay mucha distracción, usted lo que hace es que usted colabora y ayuda al gobernante para que se pueda enfocar en lo que todos queremos, pero que no llevar había a Puerto Rico a la mejor dirección. En ese nombramiento, Alan. Bueno, no creo porque política, todos son estadistas, así que todos son del PNP. No creo que haya política. Un riesgo político a la percepción política, es a lo que me refiero. Pues mira, yo creo que todo el mundo conoce al presidente del Senado y tiene sus posturas y todo el mundo conoce a la señora gobernadora que tiene un carácter, que es firme, que es una ganadora, igual que el presidente del Senado, ambos son ganadores y yo sé que los dos quieren servir a Puerto Rico y para la gobernadora tener una figura de su total confianza es importante y el Senado entendió pues que esta persona por algunas cosas no era merecedora del voto de la mayoría, que tenía que tener 15 votos o más. Pero fíjate que en el caso del secretario de Salud, que se decía que lo iban a colgar, hoy es secretario confirmado, el de Recursos Naturales, entre otros. Todos han sido confirmados excepto la secretaria de DACO, que sabes lo que ocurrió. Así que no pueden decir que aquí nada personal. Personal sería como cuando estaba el Partido Popular, que hasta Larry Selhammer colgaron, que eso es una barbaridad. Yo hablé de percepción política, porque si no, ¿qué hacía Jorge Santini allí? Bueno, Jorge Santini estuvo tanto Jorge Santini como el alcalde de Bayamón también. Claro, son dos figuras importantes políticas. Pues había un aspecto político, porque si el secretario nominado del partido estaba allí, evidentemente algo político había. Claro, y estuvo en los medios hablando, pero viste con la elegancia que Santini habló, tanto de la gobernadora como del presidente del Senado. Y yo creo que aquí no va a ocurrir nada. Si el PNP después del verano del 19 ganó una elección, por favor, estos son tonteras, estos son situaciones que van a ocurrir y vendrán otras durante el cuatrenio. Dejen que el cuatrenio termine, lo bonito es la democracia. ¿Tú recuerdas algún cuatrenio tan controversial dentro del mismo partido recientemente? Sí, yo creo, ¿Sí? yo creo ¿Cuál? que aquí, es que con Luis Fortuño ocurrió lo mismo. ¿Ah, sí? Hubo choque. ¿Cuántos le acordaron a Luis Fortuño? Mira, ahora no recuerdo, pero hubo confrontaciones con una legislatura del mismo partido. ¿Hubo comisiones total que el Senado citara para ver nombramiento?
Pero sabes, Aquí llevamos 3 en menos de 6 días. ¿sabes algo? Que han sido muy buenas porque en 2 de ellas prácticamente definieron el que el nominado no tuviera problema y consiguiera los votos. Así que no fue un paredón, todo lo contrario. Yo creo que fue muy bueno para que se hicieran las preguntas, para que el pueblo escuchara y para que se decidiera si querían votar o no. En este caso no hubo votación. Pendiente a la nominación de Janet Parra como secretaria de Justicia. Y trasciende ayer una información de que a través de su oficina o a través de terceros se solicitaron los videos de seguridad del Capitolio para ver quién estaba entrando a la oficina de Tomás Rivera Chats. ¿Cómo acoges eso? ¿Quién estaba entrando a la oficina? ¿En qué momento? Se solicitaron un tipo de solicitud por parte del Departamento de Justicia, el pietaje a ver a quién estaba entrevistando Tomás Rivera Chats para la confirmación de Janet Parra. Pues mira, yo esa información ahora lo dijo Juan Oscar Morales ayer con el periodista Rafael Lenin. Y no dudo de que sea cierto, pero la realidad no entiendo. ¿Te parece inapropiado? Bueno, yo no sé si inapropiado, lo que me es curioso, no. Que un secretario solicite el pietaje, un secretario de Justicia a través de terceros solicite el pietaje de los videos de seguridad del Capitolio. Y debe haber alguna razón justificada para hacerlo, porque no. Yo pensaría que se requiere hasta una orden judicial, como hablaba ahorita con el. Por eso, porque estamos hablando de que la señora secretaria nominada es parte del Poder Ejecutivo y esto es el Poder Legislativo y este es el Judicial. Son 3 poderes en un gobierno republicano de gobierno como en el que yo creo. ¿Y tú me dices que todo está bien en el PNP? No, yo no te estoy diciendo que todo está perfecto, pero no son conflicto. Cosas que no hayamos visto antes y definitivamente pues hay situaciones donde cada cual está barajeando para lo que desea cada cual, que no necesariamente, pero si a la Secretaría de Justicia la quisieran colgar, ya hubieran bajado el nombramiento y ya lo hubieran colgado hace tiempo si quisieran. Si no lo han hecho es porque están analizando. Puede ser que todavía no están tan satisfechos con algo y están todavía esperando. Entendía que la semana pasada habían culminado unas investigaciones que habían sobre una persona. Habían unas personas que yo le pregunté ayer al presidente del Senado y me dijo aquí que esto había sido a petición de la propia nominada. Correcto, en la vista ella lo pidió así y ella habló con nombre y apellido. La pregunta que yo le hago es si se requería de prueba adicional para analizar y evaluar lo que ella había dicho, porque no era suficiente quizás para las controversias que le señalaban o los cuestionamientos que habían por parte de los senadores. Me dice, no, eso no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que ella misma nos solicitó que habláramos con esa gente para corroborar la información. Esa es la información que yo tengo y yo creo que es lo correcto que si ella menciona a unas personas que aparentemente pudieron haber sido perseguidas también, que esas mismas personas sean las que hablen y no se queden en el comentario de un tercero. Si fuera creo que así, es lo propio. ¿Para que entonces solicitar los videos a ver quién más fue para allá? Pero yo creo que eso lo tiene que contestar la secretaria nominada de Justicia. ¿Por qué hizo eso? Yo creo que ella es la mejor persona. Secretaria de Justicia nominada por el PNP. Por la señora gobernadora. A un Senado PNP. Con un Senado del Partido Nuevo Progresista que no es sello de goma porque sea del PNP. No hay crisis. Yo creo que más crisis que el verano del 19 y el PNP se levantó y no solo ganó esa elección por 20,000 votos, sino en la pasada la gobernadora le ganó al segundo por 135,000 votos y al tercero por 250,000. Pero el comisionado residente sacó más que ella. El señor comisionado residente Pablo José sacó 4,000 votos más. Fueron los 2 oficiales electos con más votos. Casi prácticamente empates. Tuvieron ambos el favor del pueblo mayoritariamente. Tomás me dijo ayer. Pero hay uno que es comisionado no residente. Tomás me dijo ayer que si hay que colgar un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, no va a tener contemplación con hacerlo. Pero es que yo creo que un Senado así es que debe actuar. Tú no vas simplemente a evaluar y avalar cosas si tú no crees. La mentalidad es que todo el que se deba confirmar se confirme y si hay alguien que no, así debería ser, no impese quienes sean los que tengan control legislativo y sean los gobernantes. No hay crisis en el PNP. No hay ninguna crisis para nada. Lo vas a ver en 4 años. Tengo que ir para la pausa, pero cuando regresemos quiero hablar acerca del entorno de popularidad que se decía la semana pasada que era un 67, un 71% del presidente Donald Trump. Perfecto. Y ahora alegadamente está en los niveles más bajos de popularidad de cualquier presidente que haya pasado por la nación americana, de acuerdo con CNN. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continúo dialogando con el buen amigo Alan McCabe, ex secretario general del Partido Nuevo Progresista. Oye, Alan, hablando de otras cosas, ¿en Orlando discriminan a los PNP?
Para nada, tú sabes que yo por mucho tiempo he estado bien envuelto en los medios allá, he tenido mis programas, voy mucho a la Florida Pero a lo Central. mejor en los aviones, en las aerolíneas nada más, quizás. Pues no sé, ¿No yo has experimentado eso? para nada, yo creo que Ni te todo has lo parado- contrario, el wokismo en la Florida es muy mal visto y no solamente hay 2 senadores conservadores, la mayoría de Cámara y Senado en Tallahassee es conservadora La republicana. próxima vez que te montes en un avión, 20 di, yo fui secretario del PNP. A ver qué pasa. Es que eso no hace falta ¿No? y menos si uno viaja en Spirit, ahí hay que ir con mucha humildad, inclusive en cualquier línea aérea que usted vaya, porque ¿qué importa lo que tú hagas? Si tú vas en No un viaje mencionemos ninguna, No, pero yo no. esa no fue la aerolínea, pero... Pero yo por si no acaso. voy a mencionar Ajá. ni siquiera personas, pero yo creo que no empece a lo que usted sea. Yo conozco multimillonarios muy humildes que la gente ni siquiera se da cuenta a veces de quiénes son por la humildad que tienen, por la calidad de vida. Los títulos no importan, uno debe disfrutar la vida y el trabajo es el trabajo y estuvo muy mal que una persona se esté identificando. Imagínate que a mí un oficial de la ley me detenga porque me comí un semáforo o porque voy a exceso de velocidad y yo le diga, no, yo soy Alan Maccabi, me estás escuchando, yo defiendo mucho la policía, yo fui secretario del partido, subsecretario. ¿Eso para qué? Claro. ¿Para Te qué? puede poner en más aprieto. Yo creo que Porque sí. pudiera haber un factor intimidatorio. No, y quizás. yo creo que no solo porque sea de otro partido el policía, porque inclusive le molesta que porque tú tienes o tuviste una posición, le estés diciendo a él lo que él tiene que hacer. Hay que tratarlo con respeto y con humildad. Y él va a decidir porque él es la figura de autoridad, de ley y orden. Y yo creo que en ningún lugar, ni en un counter de una línea aérea, en nada, la arrogancia no hace falta. Hay que ser humilde, hay que disfrutar la vida con humildad. Y si el pueblo te da la oportunidad de tú servirle, sírvele con amor, con respeto y olvídate de los títulos. Los títulos no hacen falta. Lo bonito es servir y ganarse el amor y el cariño de un pueblo y de los constituyentes que te sirven. Alan, todos y cada uno de los medios de prensa escrita ayer en Puerto Rico y otras publicaciones digitales ponen la noticia, publican la noticia de que un medio de prensa de los Estados Unidos dice que la popularidad del presidente Donald Trump es la peor que cualquier otro presidente haya tenido en toda la historia de la nación americana en sus primeros 100 días. La semana anterior había habido otro medio de prensa que había reseñado que tenía la popularidad más alta, inclusive con el anuncio de los aranceles, con el anuncio de las políticas internacionales y con inclusive el anuncio de recortes a entidades gubernamentales por la alegada eficiencia. ¿Cómo tomas esto? Hay que ver los medios de prensa que lo publiquen. ¿Cómo entendemos esta situación? Pues mira, Eddie. ¿Y cuán importante esto es políticamente? Primeramente hay que evaluar todos los sondeos y todas las encuestas porque son importantes mirarlas, pero claro está, lo acabas de decir. La muestra. Todo depende de la muestra, el contenido, si es un sondeo o es una encuesta científica y el medio, porque los medios tienen líneas editoriales y pagan por hacer cosas que muchas veces lo hacen a su beneficio. CNN ha perdido más de 4 millones de audiencia y lamentablemente se convirtió en un medio de izquierda radical más que liberal. En contra de Donald Trump para todo. Favorecían lo que fuera, es algo personal en contra de la figura de Trump. A mí lo que me extraña, ver que el presidente dicen que tiene una gran popularidad, si lo tenía o no, ni estaba pendiente. Estoy pendiente de su trabajo como presidente. Y ahora en una semana o semana y media que tiene la peor, yo no estoy para distracciones y para esos juegos. Yo creo que el presidente Donald Trump está haciendo lo correcto, lo hemos hablado aquí. Vamos a ver un cambio, todo este tema de aranceles, el tema migratorio, el tema de educación y el Departamento de Educación, los migrantes terroristas y criminales que hay que sacarlos y en ley y orden necesitamos migrantes que quieran integrarse, anexarse, aprender el inglés, ser parte de nuestra nación y colaborar como americanos en un América para los americanos. Eso es lo importante. Lo que digan las encuestas, mira, al final el presidente no va a aspirar nuevamente, va a ser otro candidato y el desempeño del presidente, que te aseguro que va a dejar un gran legado y va a volver a levantar ese movimiento conservador, va a acabar con el wokismo, va a acabar con los que quieren destruir a nuestros niños, hormonizarlos, destruirlos, envenenarlos, va a poner la nación económicamente bajo sus pies, le va a dar el respeto a Estados Unidos en todo el mundo, más allá de la OTAN
Y vas a ver cómo en 4 años Estados Unidos va a ser como lo que vivimos con Ronald Reagan después del desastre de Jimmy Carter, y estuvo 8 años y 4 más de Bush. Yo creo que vamos a tener muchos años conservadores del Partido Republicano, porque primero el caos del wokismo y a lo que nos llevaban no puede ser, y segundo la nación ya no aguantaba más. Nos dirigían a un socialismo salvaje. Imagínate, para los demócratas que no aprenden, ahora su gran figura es Alexandra Ocasio-Cortez, la de la muñequita, la comunista. Ojalá y esa sea la candidata. Qué fácil se nos va a hacer a los republicanos conservadores ganar entonces en el 2028. No es lo mismo hacer la muestra y tomar la muestra en Little Rock, Arkansas, que hacerlo en la avenida Quisqueya, en Santurce. Claro. Va a arrojar resultados distintos. Claro. Imagínate una encuesta en Puerto Rico que la hagan en el Comité Central del PNP o en el Comité Central del Partido Popular, y esa sea la muestra. Hasta los márgenes de error van a ser distintos. Claro. Tú puedes, inclusive una encuesta científica, tú la puedes manejar y dirigir para tener los resultados que tú quieres. Lo acabas de decir. Por eso para mí las encuestas son medidores. Me gustan las encuestas, pues que yo mismo busco, porque para qué yo voy a mirar otras encuestas que las pagó y son posiblemente manipuladas, aunque aparenten ser científicas, que es lo que muchas veces pasa con las encuestas del periódico El Nuevo Día, y por eso pocos ya creen en ellas, pero siguen siendo instrumentos importantes, y si se saben hacer correctamente ayudan mucho, inclusive en una campaña política. 1.5 trillones o 2 trillones, dependiendo de cómo termine siendo el proyecto en 10 años de recorte en el gasto federal, en el presupuesto. Todavía hay desconocimiento en cuanto a eso. Eso afectaría mercado, eso afectaría percepciones internacionales, y eso se está barajeando en el Congreso de los Estados Unidos actualmente. ¿De dónde va a salir ese recorte de dinero? Pues mira, ya hemos visto, y Elon Musk y el presidente Donald Trump lo ha demostrado, toda esa grasa que se estaba botando de dinero, de millones y millones de dólares, hasta para condones, para el wokismo, para organizaciones que no hacían nada porque ni siquiera... ¿Va a equivaler a 2 trillones? Eso es parte, pero de la... 10 años. Eso es parte, pero si fomentamos y agilizamos una economía sostenida, una economía conservadora donde la libre empresa, fomentemos el que siga creciendo, más empleo, buenos empleos, más gente trabajando, van a poder venir algunos cortes, porque definitivamente son 36 trillones de dólares. Gracias, Alan, por estar con nosotros. Un privilegio siempre estar contigo. Para conversar contigo. Esta es Nación Z con el licenciado Eddie López para nuestros minutos finales. Y hay una noticia en la portada del periódico El Vocero de hoy que tiene que ver con un ejercicio que usualmente lo vemos ya para el verano, culminando el verano, de anda, las escuelas, se nos olvidó, hay que arreglarlas. Estamos en abril. Tenemos mayo todavía al final con los muchachos allí. Hay cosas que sí se pueden hacer, hay cosas que no. Y ya responsablemente se está identificando por parte de edificios públicos, del Departamento de Educación, de OMEP y de todas las agencias que tienen que ver con esto, los fondos para mejorar las condiciones de unas 394 escuelas. Y esto, evidentemente, es un ejercicio de responsabilidad que yo, por lo menos en mi tiempo cubriendo estos asuntos, no había visto por parte de ningún secretario. Una cosa es el anuncio, otra cosa la identificación de fondos, y si aparece. La voluntad de cada una de esas agencias, para lo cual se ha establecido su responsabilidad en ley, si termina haciéndose, porque se habla de sellado de techo, se habla de fumigación, se habla del deshiervo, de la identificación de estructuras que pudieran estar comprometidas inclusive. Y que parece haber fondos todavía para esos propósitos en FEMA, por los desastres naturales que hemos vivido. Yo no sé si terminen arreglándose las escuelas a tiempo o si va a ocurrir, como siempre, una semana, 2 semanas antes o inclusive ya cuando las clases comiencen. Pero este ejercicio es un esfuerzo de responsabilidad y tengo que dársela al secretario Eliezer Ramos Pared por llevarlo a cabo. Mínimamente ya hay que darle una estrellita por eso. Yo no sé cómo termine siendo, pero esto es un ejercicio en responsabilidad de administración de un país.
Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través de Telemundo y Z93. Permanezcan en sintonía de Hoy Día Puerto Rico y aquí con las clásicas de la mañana de Achero. Tengan todos muy buen día. Regresamos mañana. Llévatelo, Achero.